Hola a todos, bienvenidos. Hoy voy a hablar de la prostitución. Es un tema muy complejo, controvertido y quiero principalmente en este vídeo, por un lado, exponer las posturas que hay sobre la regulación o falta de regulación o prohibición respecto a la prostitución. Por otro lado, algunos datos que considero importantes y principalmente centrarme en cuál es la situación jurídica actualmente respecto de la prostitución. Vamos a verlo. Bien, por un lado decir que las posturas principales sobre esta materia son, por un lado, los que consideran que hay que abolir, que hay que prohibir la prostitución, por un lado porque consideran que se presume que existe una explotación, al menos en la mayoría de los casos, y en los casos en los que no hay una explotación de facto en sí, en realidad no hay una libertad de una persona para ejercer la prostitución, sino que digamos que nadie en una situación idónea elegiría ese camino. Consideran que hay que proponer medidas tanto educativas como formativas, como opciones laborales por parte de las instituciones para que la gente que se dedica a la prostitución tenga otras vías posibles para dedicarse, para poder ganar dinero. Y por otro lado están los que consideran que la actividad sexual retribuida debe ser regulada, no debe ser prohibida, sino regulada. Consideran que esa actividad sexual retribuida es un trabajo digno y que por tanto debe considerarse un trabajo con la protección que ello supone, los derechos laborales, de la seguridad social que ostentan el resto de los trabajadores. De hecho, también se suele hablar de que existe cierta infantilización, cierto paternalismo por parte de los otros sectores del Estado, de considerar que dichas personas que ejercen la prostitución no están en condiciones, no están formadas para decidir sobre su propio futuro, sobre su propia vida, sobre lo que hacer con su cuerpo. Por otro lado, decir antes que nada que si hablo en este vídeo de prostituta en femenino es porque a veces me sale así, porque estamos más acostumbrados a hablar de prostitutas que de prostitutos, se oye más, se habla más y según puedo leer, según tengo entendido, porque no existen cifras oficiales, hay muchas más mujeres ejerciendo la prostitución que hombres, pero también existen hombres que ejercen la prostitución y de hecho se dice también que es una actividad incluso más clandestina, más invisibilizada y más estigmatizada. Por dar algunos datos, decir que existen en el derecho comparado, en el ámbito internacional, países en los que está prohibido el ejercicio de la prostitución, como son Suecia o Francia, otros en los que está permitido su ejercicio, como es en Alemania, y otros en los que no existe una regulación, como es España. Centrándonos en España, por dar algún dato que repito, no es oficial, por su propia naturaleza, no existen datos oficiales de cuántas personas se están dedicando a la prostitución, pero sí que se estima que hay unas 300.000 personas o más, según donde leo, que se dedican al ejercicio de esta actividad, es decir, más que fisioterapeutas, más que dentistas dedicados a la prostitución. Como decía, en España no existe una regulación, no está regulado el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, se trata de una actividad legal, en el sentido de que no existe ninguna norma que la prohíba. Veo que algunas personas, algunos juristas, hablan de que se trata de una actividad alegal, que no es ni legal ni ilegal, que es alegal. Sin embargo, en mi punto de vista, una actividad o es legal o es ilegal. Desde el momento en que no existe una norma que la prohíba, esa actividad es legal. Otra cosa es que se hable de alegalidad en el sentido de que no exista una regulación sobre la materia, pero esa actividad es completamente legal, al menos a día de hoy. Otra cosa es que existan algunas normas como la Ley de Seguridad Ciudadana o algunas ordenanzas municipales que impongan multas, es decir, sanciones administrativas, no por vía judicial, al ejercicio de la prostitución en las vías públicas o cerca de parques o de lugares donde pueda haber menores. Pero eso no significa que estén prohibiendo el ejercicio de la prostitución. Ahora bien, no existe una normativa que regule la prostitución como actividad, pero sí que en el Código Penal se castigan ciertas actividades o ciertas conductas relacionadas con la prostitución. Vamos a verlas. En primer lugar, decir que a la prostituta o al prostituto, a la persona que ejerce la prostitución, no se le castiga en ningún caso. Y al cliente tampoco se le castiga, salvo una excepción, que ahora veremos.
El Código Penal se refiere a la prostitución en el libro segundo de los delitos y sus penas, dentro de este libro segundo en el título octavo de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y dentro de este título octavo en el capítulo quinto que se refiere a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Si habéis visto el vídeo en que hablaba de las diferencias entre la agresión sexual, abusos sexuales, violación, acoso sexual, os acordaréis que todos estos delitos también se ubican dentro de este título octavo de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. En concreto, son los artículos 187 y 188 los que se refieren a la prostitución y parten de una distinción fundamental, y es que la persona que ejerza la prostitución sea mayor de edad o, por otro lado, menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. En primer lugar, en el caso de que se trate de una persona mayor de edad, el artículo 187 castiga a los que, empleando violencia, intimidación, engaño o abusando de una situación de superioridad o de vulnerabilidad o necesidad de la víctima, determinen a una persona a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Es decir, cuando se utilicen alguno de estos medios ilícitos, violencia, es decir, fuerza física, intimidación, fuerza moral, engaño, abusar de una situación de superioridad de una persona respecto de otra o de la situación de vulnerabilidad, de necesidad en que se encuentra esa persona, hace que dicha persona con estos medios se dedique a la prostitución o se mantenga en ella, eso sí que está castigado. No se castiga a la persona que ejerce la prostitución, pero sí a la que la determine a ejercer la prostitución. Y por otro lado, también se castiga en este artículo 187 al que se lucre explotando la prostitución de otra persona. Habla del término explotar y habría que entrar a ver a qué se está refiriendo en este caso en concreto, ya que si hubiera unas condiciones, digamos, equitativas, justas, podría no tratarse de cualquier persona que se esté lucrando con la explotación con la prostitución, de otra persona. Habla de explotación. Pero en todo caso dice que se presume que hay explotación cuando, por un lado, se impongan condiciones gravosas, abusivas, desproporcionadas, o por otro lado, también se considera que hay explotación cuando exista una situación de vulnerabilidad de la víctima, social o económica. Y respecto de los menores de edad o personas con discapacidad, el artículo 188 castiga a todo el que promueva, induzca o determine a una persona menor de edad o persona con discapacidad al ejercicio de la prostitución, así como al que se lucre con esa prostitución de otra persona o la explote de algún otro modo para dichos fines. Es decir, en este caso no hace falta que haya una violencia, una intimidación, un abuso de una situación de superioridad. En el caso de que se trate de una persona menor de edad o con discapacidad, en todo caso, si una persona determina a otra al ejercicio de la prostitución, esa persona que determina al menor de edad o a la persona con discapacidad al ejercicio de la prostitución va a ser castigado penalmente. Y también existe una diferencia importante respecto a si se trata de mayores de edad o de menores de edad o personas con discapacidad, ya que en el caso de los mayores de edad, la conducta del cliente no está castigada. Sin embargo, en el caso de los menores de edad o personas con discapacidad, sí que se castiga también penalmente la conducta del cliente. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Gracias.